Buenas noches, pues el tema obligado hoy es ni más ni menos que una reflexión, un comentario que comparto con ustedes sobre el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo primero que hay que decir es que hay una insistencia por parte de este gobierno de dejar atrás el neoliberalismo. Sin duda, se está gobernando, se está intentando gobernar para los pobres. Ahí está el presupuesto para el año 2020, donde se priorizan las acciones sociales en favor de quienes más necesitan de estas acciones en el país. Sin embargo, lo lamentable es que la vida de estas personas, de los más pobres, sigue siendo una vida precaria. No ha impactado a la vida de las personas que viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema estos proyectos sociales. Es importante que se garantice el derecho a la vida, que se garantice el derecho a la educación, que se garantice el derecho a la salud. Y hablando del derecho a la vida, ese es otro de los elementos que hacen falta en este proyecto político de López Obrador. Otro elemento que hace falta consolidar. Sin duda nos enfrentamos a un grave problema de crisis de la seguridad. Se confunde lo que es la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad humana. Tendría que priorizarse el tema de la seguridad humana y ver desde otra perspectiva la realidad brutal y terrible de lo que ha sido el año más violento en la historia de nuestro país. Lo más importante de todo, me parece, es que este es un momento histórico, pero es un momento histórico donde más allá del discurso político de la Cuarta Transformación, los ciudadanos estamos interpelados. Tenemos que buscar la forma de construir verdaderamente una democracia distinta. La Cuarta Transformación no es solo un discurso político, de alguna manera convoca a los ciudadanos a eso, a acciones concretas, a participar en una democracia mucho más horizontal, en dar por terminado los viejos vicios del sistema político mexicano. Nos encontramos la próxima ocasión aquí en 21 Noticias. Buenas noches.